Hola chicos, buenas tardes. Empezando ahora con nuestra clase de taller de lectura y redacción, empezaremos a platicar acerca de nuestro siguiente tema que se llama vicios del lenguaje. Cuando nosotros redactamos o inclusive cuando hablamos, solemos cometer algunos errores que tienden a entorpecer el mensaje en sí y lo que queremos dar a entender. Estos errores se presentan a veces de manera repetida a lo largo del texto, pero estamos tan acostumbrados a escribir o inclusive a hablar de cierta manera que no nos damos cuenta de esos errores que cometemos. Hay algunos que son muy em, perceptibles o muy comunes que nos damos cuenta enseguida de lo que estamos diciendo y o de lo que estamos escribiendo y decimos, que estoy cometiendo un error, entonces lo corregimos inmediatamente, pero hay otros que son más sutiles o hay otros que no son tan comunes y no nos damos cuenta, los cometemos todo el tiempo. En este apartado veremos esos vicios del lenguaje que usualmente cometemos, sepamos o no que los estamos cometiendo. Empezaremos a hablar de uno de los errores más comunes llamados cacofonía. Resulta que este vicio del lenguaje es la repetición de un sonido dentro de un escrito, ya sea dentro de la oración o dentro de todo un párrafo. Es como un sonido desagradable o un sonido que nos resulta eh, de una manera no armónica, ¿sale? Es decir, que al momento de escucharlo decimos, eso se escucha medio raro, ¿no? Pero el significado no es incorrecto. Por ejemplo, sé que se quedaron el cambio. Dirás, pues no noto ningún error, pero es prácticamente esto. Cuando dos palabras, aunque se escriban diferente o tengan significados diferentes, estas palabras suelen escucharse como un tanto raro. Sé que se quedaron el cambio, es como, mm, ok. Te digo, la oración en sí no está mal, pero esa repetición de sonidos que se da entre el sé, del verbo saber, y sé, el otro, tiende a escucharse mal. Em, Usualmente también en los trabalenguas se utiliza mucho este tipo de elementos, lo cual te digo no es incorrecto, pero eh, tiende a darle ese tonito de musicalidad o ese tonito discorde en algunas situaciones. Para la escritura es necesario evitar este tipo de errores o de vicios porque al momento de la lectura esto sonará un tanto discorde, un tanto equivocado o raro al momento de que se esté leyendo esta repetición innecesaria de sonidos. ¿Sale? Una forma de cambiarlo podría ser sé que tienen el cambio o alguna situación similar, el tratar de evitar utilizar estas dos palabras al mismo tiempo. ¿Vale? El siguiente vicio es el solecismo, los solecismos. Este vicio consiste en la alteración de la forma en la que se escriben correctamente las oraciones o frases. Presentan cierta discordancia dentro de las oraciones y estas faltas pueden ser eh, entre sustantivos y adjetivos. Un sustantivo es el objeto, animal o cosa de lo que se habla, o persona inclusive, como con otro sujeto o con el verbo con el cual se esté relacionando. ¿Sale? Por ejemplo,
¿Notas el error? Aquí el error está en estas dos últimas palabras. La forma correcta de establecerlo sería así. Tráeme 100 hojas de papel blanco, ¿sale? Esto o la forma de identificar este tipo de errores es básicamente con la lectura y con la forma o la cultura que el individuo tenga. Otro error que se comete usualmente es el utilizar mal o de manera incorrecta los verbos. Esto o esta palabra realmente no está bien utilizada el verbo haber. Lo correcto es hubo. ¿Sale? Es incorrecto decir hubieron muchas flores o hubieron muchas personas. Lo correcto es hubo muchas personas, hubo muchas flores, etcétera. ¿Sale? Aunque suene raro o se te haga como ¿a poco sí? Sí, así funciona. Y es uno de los errores que más cometemos al momento de hablar e inclusive al momento de escribir. Aquí el error consiste en el adjetivo. El adjetivo está masculino cuando el objeto o de lo que se está hablando es femenino. Entonces sería un carrete, aquí puse carreta, que me equivoqué, un carrete de seda negra. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo podría ser, venga alguno de ustedes conmigo y verán. Aquí, de igual forma, se está utilizando de manera incorrecta el verbo, porque la persona que va a acompañar, estamos hablando de que solamente es una, la persona que acompañará a esa persona, entonces es la única que verá. Lo correcto sería, venga alguno de ustedes conmigo y verá. ¿Sale? Entonces, es otra de los errores que solemos cometer. Otro ejemplo sería en una conferencia de prensa, no sé, lo propio afirmó el director, los maestros y los padres de familia. Lo propio afirmó el director, los maestros y los padres de familia. Lo que se está utilizando de manera incorrecta es lo propio afirmaron. ¿Por qué? Porque no solamente es el director quien está afirmando, sino hay más personas involucradas, entonces esto debe de utilizarse en plural. Aquí es mal utilizado que lo estemos realizando en singular, ¿vale? Bien, continuando con bueno, antes de pasar al otro tema, este tipo de errores, los solecismos, son un poquito complejos de ubicar, ¿sale? Te reitero, depende la cultura del individuo, qué tanto le guste leer y qué tanto conocimiento tenga acerca de la lengua. El siguiente elemento es la anfibología. Es un vicio del lenguaje que prácticamente nombra la ambigüedad o tiene dos sentidos en las palabras dentro de las oraciones. Es decir, una misma palabra puede presentarse de dos maneras y ya va a depender de la persona cómo interpreta la oración. Y para esto es necesario o es preciso realizar una correcta interpretación. ¿Sale? Por ejemplo, este es un ejemplo de anfibología.
Dice jabón para bebés con forma de hipopótamo. ¿Cómo podemos sobreentender esto? Si lo leemos como de manera muy literal o muy cerrada, sería jabón para bebés, es decir, que los bebés tienen forma de hipopótamo, es decir, que están gorditos o algo por el estilo. Entonces, es una anfibología. En esto lo que se trata de dar a entender es que el jabón es quien tiene forma de hipopótamo. Entonces, sería la utilización, están utilizando acá de manera incorrecta las palabras. Esto está en un jabón en el mercado que sí prácticamente dice eso, aunque no lo crean, y sí se le ha dado como una interpretación un tanto extraña. Para corregirlo podríamos utilizar o cambiar la estructura de la oración. Lo cual quedaría entonces de esta manera, ¿sale? La ambigüedad entonces se presenta en cómo está estructurada la oración. El siguiente elemento es el pleonasmo o redundancia. Y sucede cuando existen palabras en una misma oración que significan lo mismo. Esto es muy usual al momento de hablar y ejemplos de ellos son los siguientes. Este es uno que se comete mucho. Súbete para arriba es algo como muy lógico, ¿no? O el coche negro oscuro. No creo que haya un coche negro claro, si no, no sería negro, ¿sale? Eh, Otra de los pleonasmos, no sé, Juan se enfermó de una enfermedad terrible. Entonces, son situaciones en las cuales repetimos mucho la idea y tendemos a caer en este tipo de situaciones. O, por ejemplo, pero sin embargo, eso es una de las situaciones que en verdad más cometen con la intención de querer escucharse como un poco más doctos o no sé, de una manera como con más cultura, tienden a caer en ese tipo de errores y lo único que hacen es lo contrario a ello, ¿sale? Pero, y sin embargo, son prácticamente sinónimos o son palabras que se utilizan de la misma manera. Entonces, utilizarlos en la misma oración tienden a caer en lo que es un pleonasmo o una redundancia, ¿sale? Bien, estos son los vicios del lenguaje más comunes. Tenemos algunos otros que no son tan comunes, pero también solemos cometerlos, ¿vale? Por ejemplo, existe algo llamado muletilla y es uno de los vicios del lenguaje que comprende el hábito de repetir ciertas frases o oraciones de manera excesiva y de manera inconsciente. Eh, Se me hace raro hablar de esta manera o poner este ejemplo porque no tiendo a hablar así, entonces usualmente en los jóvenes está muy representado. Me escuché como señora de 60 años, pero bueno, no importa. Eh, los jóvenes utilizan mucho la palabra güey. Entonces, al momento de hablar, tienden a repetirla muchas. Güey, fíjate que fui a comer unas papas con Juan, güey, y no sabes qué pasó, güey. Fíjate que, y en toda la bendita oración se la pasan repitiendo la misma palabra. Eso es un vicio del lenguaje y es una forma incorrecta de hablar o de expresarse, ¿vale? Eh, Igual la simple utilización de esta palabra es como un tanto, no me agrada del mucho esta palabra, ¿sale? Eh, o algo de, ¿te fijas que salí a correr y fíjate que pasé por un parque, entonces fíjate que me encontré a Mariana y luego fíjate que nos encontramos un gatito y te fijas estaba bien bonito, entonces la utilización repetida de palabras en una misma oración igual
inclusive para quien nos esté escuchando, suele ser cansado o suele ser tedioso, ¿vale? Debemos evitar este tipo de situaciones. El siguiente vicio del lenguaje es el barbarismo. Ay, ¿qué es eso? Ahí está. Barbarismo. Los barbarismos consisten en la mala escritura o pronunciación de las palabras. En esta categoría abarca también el uso de extranjerismos o de palabras que no corresponden al idioma original dentro del habla o escritura cotidiana, y es algo que se está utilizando muchísimo actualmente. Por ejemplo, quiero ir al show. Lo que quiere decir es que Ana, bueno, es que la persona de quien se esté tratando quiere ir a un evento o a un espectáculo. O vente, vamos a tomarnos una selfie. Es como de... eso es un barbarismo, utilizar palabras extranjeras dentro de una oración o dentro de una situación en la cual no corresponde. ¿Alguna otra que ustedes manejan mucho, los jóvenes? Te mandé el screenshot de la tarea, o te mandé el capture de la actividad que vamos a realizar, o no sé, alguna otra. Em, no sé, no se me ocurre alguna otra realmente, pero ustedes han de tener muchas, dado que utilizan muchas en su habla cotidiana. Em, el siguiente es el dequeísmo. El dequeísmo es cuando utilizamos de manera incorrecta las palabras de que. Por ejemplo, fíjate de que me encontré. Fíjate de que me encontré a Ana, esto está mal utilizado. Lo correcto sería, fíjate que me encontré a Ana, omitiendo la palabra de, ¿sale? Eso es el dequeísmo. Sucede de que ella me invitó. Fíjate de que ella me invitó, igual estamos utilizando de manera incorrecta el de, ¿sale? Usualmente funciona de esta manera, cuando no debemos de utilizar de que seguidos y lo hacemos. En cambio, hay algunas situaciones en las que sí pueden utilizarse de manera seguida sin caer en el dequeísmo, ¿vale? El último vicio del lenguaje que estaremos viendo es el queísmo. Y si el anterior era dequeísmo y utilizábamos de que, en este es queísmo y utilizamos mucho la palabra que, ¿sale? Pudiendo sustituir la palabra que con alguna otra, seguimos utilizando esta palabra dentro de la oración, ¿sale? Lo cual debemos de evitar. Si podemos utilizar la palabra que, si podemos evitar, perdón, de utilizar la palabra que dentro de la oración, podemos hacerlo para evitar caer en este tipo de situaciones, ¿sale? Lo que es el queísmo. Y pues nada, hasta acá el tema de hoy. Si tienes alguna duda sobre algunas definiciones o algún ejemplo o algo, ya sabes, comunícate conmigo y con gusto lo estamos checando, ¿sale? Tus apuntes en orden, lo mejor que puedas y nos estamos leyendo por WhatsApp.